Bien. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Saludos a todos los seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Nuevamente juntos este 17 de octubre del año 2024 para comentar información importante de lo acontecido en el país en las últimas 24 horas. Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, se encuentra próximo a escuchar la lectura de su sentencia. Daremos a conocer sobre el particular. Iván Quispe Palomino fue señalado como el mando número 2 de Sendero Luminoso. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y todo hace suponer que sea un fiasco. El Congreso de la República sesionó en la víspera y aprobó la modificación de la Ley de Crimen Organizado y al mismo tiempo aprobó en primera votación el proyecto de ley de criminalidad sistemática. Y los comerciantes de Mesa Redonda, importante centro comercial de Lima, se cansaron, se encorajinaron, se molestaron, se indignaron y se sienten amenazados además con una ley que les establece qué es lo que deben vender. Estaremos comentando sobre el tema. El presidente de la República del año 2001 al 2006, el economista Alejandro Toledo Manrique, se encuentra próximo a ser sentenciado. Un presidente que sucedió a Alberto Fujimori. Hubo un gobierno transitorio antes de Valentín Paniagua. En las elecciones posteriores ganó las elecciones y hubo un gran entusiasmo en el caso de los peruanas, porque el país terminó en una situación bastante difícil después de la huida de Alberto Fujimori y luego, tras el proceso de extradición, Alejandro Toledo fue el impulsor, el promotor, brindó todas las facilidades para que realicen los trámites y se extradite a Alberto Fujimori. Sucedió casi lo mismo con él. Cayó en actos de corrupción, tanto como Fujimori. Fue a otro país y tuvo que ser extraditado, igual o sea que Fujimori. Luego, al ser expatriado y llegar a Perú, fue internado en el mismo penal que estuvo Fujimori. Y si bien es cierto, el caso de Fujimori fue mucho más grave porque consideraba delitos vinculados a los derechos humanos, en el caso de él, los delitos que habría cometido están asignados en el campo de la corrupción. El juicio oral en su contra será el primero que se dicte de los presidentes que se encuentran comprometidos en casos de corrupción. A él se le señala como responsable de actos ilícitos en el caso de la Interoceánica Sur, donde habría exigido dinero para la adjudicación. Es acusado de colusión y lavado de activos. El proceso se tramita en el segundo juzgado penal colegiado, el cual ha informado que el 21 de octubre estará dando a conocer un adelanto de fallo de este juicio oral llevado adelante en contra de Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo Manrique tiene 78 años de edad y el Ministerio Público viene solicitando para él 20 años y 6 meses de cárcel por los cargos que hemos mencionado. Tras la culminación de todo el proceso, siempre el protocolo considera que el acusado es invitado a hablar, a expresar qué es lo que espera del resultado del fallo penal y cómo
obviamente se considera él frente a la sociedad. Alejandro Toledo Manrique lógicamente es un anciano, tiene 78 años de edad. Y quejumbroso, casi al borde del llanto, expresó que se siente inocente y además hizo un pedido con bastante sentido humano. Déjenme morir en mi casa. El próximo lunes conoceremos si Alejandro Toledo Manrique puede, morir en su casa o en todo caso sigue en la prisión de Barbadillo. Escuchemos las palabras de Alejandro Toledo Manrique en el juicio oral. Y usted, en calidad de acusado, tiene el derecho de dirigirse ante este colegiado. ¿Lo quiere hacer, señor? ¿Lo quiere hacer? ¿Quiere usted dirigirse? ¿Quiere usted hablar? Sí. Bien, hágalo. Adelante. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? A ver, empiece, por favor. Señores, señorita magistrada, señor magistrado, de todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo que no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico. Vengo de una familia de 16 hermanos y hermanas, 6 mellizos, y he sido el único que ha tenido el privilegio de poder salir a estudiar en el exterior, de haber llegado a los niveles más altos académicamente y profesionalmente. Como ya mencioné al principio, tuve una beca para estudiar en una universidad de San Francisco, jesuita. Pero no entiendo que el amor por mi país, particularmente para las personas de extracción andina o selvática, que eso me traiga aquí. Fui elegido democráticamente. No voy a hablar de ningún presidente. Estoy hablando del día que hice la decisión cuando estaba en lo más alto de mi carrera en la Universidad de Harvard, como profesor y como miembro senior del Instituto Internacional de Harvard. He ganado mi dinero, no es mucho, pero ejerciendo mi profesión. Mis ingresos son de mis enseñanzas, de mis cursos en diferentes universidades del mundo. La Universidad de Stanford, a donde me formé, la Universidad de Harvard,
la Universidad de Georgetown, la Universidad de Waseda en Tokio y en Europa. He sido un bendecido y decidí venir por mi gente. Y fui elegido democráticamente el año 2001. Uno no puede redistribuir pobreza. Por eso estimulamos la inversión privada primero, pero invertir en el sector privado para que la economía crezca, pero el crecimiento no es un fin. El crecimiento económico es un medio para tener los recursos para invertir en la mente de nuestra gente. Nutrición, salud y educación. Nutrición, salud y educación. Y he tratado de hacer eso. Pero para hacer eso he tenido que crear las normas para estimular la inversión privada, nacional y extranjera. Hicimos el proyecto del gas de camisea. Lo inauguramos. No fue una idea mía, ya estaba la idea, pero nosotros lo implementamos. Recibí la economía cuando el ministro de Economía de ese entonces, durante el gobierno del presidente Fujimori, el señor Hurtado Miller, inició su gestión diciendo que Dios nos ayude. Encontramos la economía por razones internas y externas que tienen que ver con los precios de los minerales. La economía estaba en recesión. Había un déficit fiscal de 3% y había una contracción en la economía y no había empleo. Por eso, pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, decidimos hacer inversiones cuya maduración demora: nutrición, salud y educación. Para eso tratamos de estimular la inversión privada y llevé al mundo a los empresarios para encontrar mercados de los diferentes sectores, particularmente en el sector agropecuario, que es mano de obra intensiva. No sé por qué estoy en esto. ¿Mi sueño fue equivocado? Nunca, nunca claudicaré a mi sueño de que la mejor inversión que puede hacer una nación es invertir en la mente de su gente. Nutrición, salud y educación. No es teórico. Tengo 8 hermanos que murieron antes de cumplir los 5 años de edad por malnutrición temprana. Conocí unos voluntarios del Cuerpo de Paz que me ayudaron para salir del Perú. No voy a recordar los temas
electorales o políticos, mucho menos cuando el presidente Fujimori ya no está. Pero la pobreza, la inclusión, la generación de trabajo fue mi objetivo. Ahí están los resultados, señores dignos jueces, juezas. Les pido que miren los resultados oficiales. El INEI, el Banco Mundial, Mundo. En una reunión con el presidente Lula en su primer gobierno, nos invitó a mí y a mi esposa a un cuarto privado para cenar algo después de su juramentación. Y ahí encontramos muchísima similitud. Él también venía de una familia muy, muy pobre, que no tuvo acceso a educación. Y entre la conversación surgió la necesidad de cómo hacemos que nuestra economía crezca. Y me dice, nosotros sacamos nuestros productos por el Atlántico. Tiene que dar una vuelta enorme y no lo es beneficioso. Ahí surge el tema de tener acceso por el Pacífico para beneficiar a varios países, Bolivia, Brasil, Argentina, Perú. El Perú tiene una ubicación que Dios nos ha bendecido. Es un hub, es una puerta de salida al mundo. La segunda razón es que hay regiones extraordinariamente pobres que Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Huancavelica. Eso era mi preocupación. Voy a hacer una confesión. Espero que mi exministro me perdone. Cuando ya estábamos en el tercer año de mi gobierno, ya estaba creciendo la economía, ya estábamos en 4.5%, y yo quería implementar un programa Juntos para los más pobres, que consiste en darle 100 soles mensuales con la condición de que vacunen, que lleven a sus hijos a ser vacunados y que vayan a la escuela. Mi ministro, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por quien tengo un gran respeto, fue influenciado por sus viceministros y se opuso a que iniciemos el programa Juntos. Yo soy responsable de lo que hice. Le pedí que se retire del Ministerio de Economía y salió por un año. Y pude implementar el programa Juntos. Terminamos nuestra gestión con un crecimiento de 7.5%, con mercados que hemos abierto, que la historia me juzgue. No voy a entrar más en detalle. Pero quiero sí compartir con ustedes. Vamos terminando, señor Toledo. Les pido, por favor, 10 minutos, les pido, por favor.
Quiero que ustedes sepan que en este tema en el cual estoy, me han metido sin saber por qué. El señor Maiman hoy día sé que es un gángster a nivel internacional con corbata y avión propio. Y se acercó a nosotros. Hoy quiero que ustedes sepan que tenemos la ruta del dinero que surgió de la complicidad de Odebrecht con la organización del señor Maiman. Y ha hecho lo mismo en 8 países de América Latina y en 4 países de Europa del Este. Aquí está. El señor Maiman ha recibido de parte de Odebrecht y otras empresas pequeñas 43.798.000 dólares. Adicionalmente ha recibido 1.225.000 euros. Y ahora que hemos seguido la ruta del dinero, ya sabemos a dónde está. Quiero darle algunas nuevas noticias. Ustedes citaron al señor Urs Frick del banco suizo en Zurich, quien llevaba la cuenta del señor Maiman. Y ahí está el dinero. Los 43.798.000 y 1.225.000 euros. Y hoy día lo administra su hermana. Hemos tratado, de acuerdo a lo que ustedes hicieron a través de la cooperación internacional, para citar al señor Urs Frick, que estaba encargado de la cuenta del señor Maiman. Quiero revelarles algo. Hemos hecho todo. Hemos contratado a personal especialista para ubicarlo y lo han trasladado de Zurich a Liechtenstein. Y no quiere venir porque tiene un arreglo con la hermana del señor Maiman. No he recibido un centavo de este proyecto por el cual estoy siendo acusado. Sin embargo, debo decir que la Fiscalía de la Nación, apenas salió la noticia en el año 2017, el señor fiscal Domingo Pérez fue a México a una conferencia a decir que el señor Toledo era culpable de la corrupción de Odebrecht. Y hasta ahora no lo puede probar. Dijo también en una conferencia en Arequipa con otras personas: yo les pido a ustedes, señores, señoritas jueces y señor juez, abro todo mis cuentas en el mundo. Vivo de ser profesor, vivo de mis conferencias internacionales y vivo de las regalías de mis 16 libros que he escrito. Les invito
a que hagan un escrutinio de mis ingresos. Nunca, nunca. Hoy tienen un arreglo el banco con la hermana del señor Maiman. Tengo algunos datos que ustedes nos pidieron. El señor... 2 minutos más El y señor cerramos. Señor, 2 minutos más. Es que, escúcheme, por favor. A todos se les ha dado Soy y a el usted, soy y a el usted, principal. y a usted se le está dando más el Soy el tiempo principal requerido. ¿Está bien? acusado Sí, injustamente, por eso, por señor. favor. Ya vaya cerrando 3 minutos más. Hemos encontrado los fondos. Hemos encontrado el dinero. Cuando se descubrió que el señor Maiman iba a morir de cáncer, la fiscalía inmediatamente fue a Tel Aviv para invitarlo que sea testigo eficaz sin convocar a mi defensa. El señor Urs Fricks ha nacido el 18 de abril del año 1966, tiene 58 años y está escondido. Está en Liechtenstein. Hemos tenido que hacer un operativo especial. Yo le vengo a decir a ustedes, señores jueces, he tenido la fortuna de tener éxito en el mundo. No es mi mérito, soy el resultado de un error estadístico. Pero les pido por favor que hagan justicia. 2 datos más. Cumplí con lo que me comprometí. Invertí en la nutrición, la salud y la educación y le doblé el sueldo a los maestros, a las enfermeras. Y con todo respeto, le doblamos los sueldos a los jueces y fiscales. Cuando ganaban 12,000 soles, lo incrementamos a 24,000 soles, tratando de encontrar justicia para los pobres. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. Mi abogado, en una entrevista con el señor Barata en Curitiba, le preguntó: señor Barata, ¿a usted tiene información de que el dinero que ustedes le han dado al señor Maiman ha ido a alguna cuenta del presidente Toledo? Y él dijo no. Yo les pido por favor que en la decisión que ustedes tomen, tengo un cuadro de salud muy complicado. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa. Quiero ir a una clínica privada a donde tienen todos mis antecedentes. Fue la clínica San Pablo la que detectó mi cáncer y el problema de mi corazón. Y lo llevé a los Estados Unidos y gracias a Dios
Los médicos continuaron tratándome y me hicieron una operación, pero continúa el cáncer. Les pido, por favor, yo no he dejado todo por el sueño que tuve sobre mi gente para terminar en una prisión preventiva injusta, porque yo ya estuve en una prisión en los Estados Unidos y he tenido 3 años de arresto domiciliario. Bien. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Y el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, pretendió hacer un show mediático. Existe un cuestionamiento respecto a la utilidad de las declaratorias de emergencia. Aún con declaratorias de emergencia, los crímenes se siguen repitiendo en la capital de la República. Mataron en la víspera a un miembro de la Policía Nacional del Perú y en otros lugares se han presentado hechos realmente lamentables de lo que viene sucediendo en la capital de la República. Las expresiones dadas por Juan José Santibáñez indicaban que se había capturado al número 2 de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino, que obviamente es hermano de un líder de esa agrupación que fue capturado anteriormente. Las expresiones nada verificadas, podríamos decir, fueron después avaladas, siempre avalando Gustavo Adriancén Olaya, avalando siempre, incluso aquello que no merece ser o sea justificado, y reconoció primero que las declaratorias de emergencia sí sirven porque había permitido la captura de Iván Quispe Palomino. Antes, o sea, de la información complementaria, diremos, la declaratoria de emergencia de Lima de 14 distritos no es para capturar a miembros de Sendero Luminoso, es para por lo menos ubicar a los extorsionadores, capturarlos, a los sicarios detenerlos y aplicarles todo el peso de la ley. El objetivo va en ese sentido, pero acá se vanaglorian de haber capturado a Iván Quispe Palomino y los especialistas o los senderólogos de inmediato salieron a dar declaraciones. Uno de ellos fue Jaime Antesana y el otro fue Pedro Yaranga. Incluso él dio declaraciones en Radio Programa del Perú y escuchamos las mismas. De hacer alarde de lo que realmente no corresponde. Se trata de hacer un trabajo eficaz, idóneo y confiable. Y todo hace indicar que es lo último que hace este gobierno, el cual está demostrando que es totalmente incompetente y vale destacar la opinión de algunos especialistas, quienes con mayor reiterancia vienen manifestando que el presidente del Consejo de Ministros debería ubicarse en un sarcófago, no levantar la cabeza por todos los equívocos que tiene en su mando y la demostración además de no tener capacidad para el cargo. Bueno, y el Congreso de la República se reunió para analizar, para discutir los proyectos. Primero, el proyecto de criminalidad sistemática. Se hablaba mucho de que debería crearse un delito llamado de terrorismo urbano, pero conceptualmente era imposible y al final se inclinaron por el de criminalidad sistemática. Fue aprobado en primera votación, los congresistas participaron y expusieron su posición sobre el particular. Nosotros en el canal de YouTube del diario tenemos todas las participaciones para que ustedes puedan seguir bastante de cerca e informarse de qué es lo que dijeron y qué posición tienen. Y también se hizo una modificatoria de la ley de crimen organizado comprendiendo los siguientes delitos: criminalidad
no, sicariato, extorsión, homicidio calificado y todos aquellos delitos que superen los 5 años. Por lo menos han retrocedido en algo, aunque las organizaciones que mencionamos siempre, Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, se muestran reticentes a hacer cambios de verdad, porque tal y conforme se dijo en el debate, lo idóneo, lo lógico hubiera sido que se derogue esa ley que viene generando dificultades en los administradores de justicia para procesar los diversos casos que pasan por sus competencias. Escuchemos una participación que nos merece interesante tras la aprobación de estos proyectos. Sí, presidente, solo para marcar posición, ¿cierto? Esto pasa pues cuando nos apuramos en querer sacar leyes para pretender dar algún tipo de impresión positiva a la opinión pública, ¿no? Esto de verdad no debería darse. Va a suceder como siempre, que va a ser aprobada y luego va a ser objetada por distintas instituciones, porque esto no es aplicable en la realidad. Entonces le estamos dando una vez más un triste espectáculo a la ciudadanía que espera de nosotros otra cosa. ¿Qué cuesta que este tipo de propuestas regresen a comisión y se debatan con mayor seriedad? ¿Qué cosa es lo que cuesta? ¿Qué cosa queremos mostrar nosotros a la opinión pública, sino esta lógica de atolondrarse para tratar de sacar una ley que por lo menos parche pues la incapacidad que tenemos todavía de entender que esto es algo mucho más serio? Ya lo ha dicho un colega más temprano. Se debería llamar, ¿no es cierto?, de emergencia a todas las instituciones del Estado para dar una salida en conjunto a una situación que nos está desbordando. La criminalidad en el Perú está aumentando 10% por año. Y esto no va a cambiar porque nosotros le digamos a los sicarios que ahora ya no les vamos a dar 35 años, sino que les vamos a dar cadena perpetua. Parece que no sabemos a quién le estamos hablando. Esa gente tiene una psicología diferente al ciudadano común. Esa gente no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la cárcel. Está acostumbrada a vivir así. Y para eso necesitamos un debate mucho más profundo, un poquito más sesudo y con menos intereses políticos, presidente. Muchas gracias. Y los comerciantes de mesa redonda no tienen intenciones políticas, tampoco son proterrucos, no son violentistas, no quieren tumbarse al gobierno. Los comerciantes de mesa redonda han sido afectados por la ley 31980, que es el régimen especial para el centro histórico de Lima. Y esta norma, ¿qué considera? Que deben redefinir el rubro al cual se desempeña. Y por lo tanto, se ha habilitado las siguientes actividades económicas: artesanía, librería, restaurantes y hotelería. Es lo que puede funcionar en el lugar donde ellos se encuentran. Tiene que ser implementada por ProLima y afecta a unos 100.000 comerciantes. Y por eso que la marcha que hubo en la víspera fue bastante nutrida. Avanzaron hacia el Congreso de la República, protestaron y manifestaron sus preocupaciones que afectarían primero su libertad de decidir en qué actividad económica se desarrolla. Y además varios de ellos tienen muchos años realizando ciertas actividades económicas. De implementarse esta norma, los llevarían a una situación totalmente caótica desde el punto de vista no solo laboral, sino fundamentalmente financiero. Ante el riesgo de ser afectados, su situación, también sus compromisos con entidades financieras, con bancarias, sufrirían, consecuencias y perderían su oportunidad laboral o su libertad laboral. Veamos la marcha que se difundió a través de un medio de comunicación, donde además declara, se sostiene las razones, el motivo que los ha llevado a movilizarse en esa cantidad.
Mencionaste, pues, en este caso, Mesa Redonda se quedaría sin campaña de Halloween y sin campaña navideña, luego de que justamente esta ley, como bien mencionaste, la 31980, pues dispone la limitación justamente de rubros comerciales en Mesa Redonda. Se reducirían tan solo a 4 rubros. Estamos hablando, pues en este caso, de hotelería, de restaurante, venta de libros, entre otros, y hoteles. Omar, hasta este punto han llegado miles de comerciantes, integrantes de diversas galerías de Mesa Redonda, y ellos se verían afectados el próximo año, porque esta ley entraría en vigor a partir del 17 de enero del 2025 y pondría en riesgo no solamente los negocios, Omar, sino también el sustento de 100.000 trabajadores que dependen justamente de diversas actividades económicas. Tengamos en cuenta además, compañeros, de que se afecta más de 600 tipos de negocios. Recordemos de que actualmente son diversos, hay gran diversidad de negocios que hay en Mesa Redonda, como la venta de juguetes, electrodomésticos, ferretería, en fin, hay muchísimos. Y esto impactaría directamente alrededor de más de 100.000 personas, incluyendo empresarios y a trabajadores. Es por eso que ellos están apostados en los exteriores del Congreso de la República para pedir la modificación de esta ley, que es justamente parte del plan maestro, que es justamente renovar, ¿no?, el centro histórico de Lima, pero parece que esta ley también contempla, ¿no?, esa ejecución, realizar diversos cambios también en la zona de Mesa Redonda, pero ellos están en contra de eso porque se verían afectados todos sus comercios. Bien, actualmente la información que tenemos es que esta manifestación inició aproximadamente a las 9 de la mañana. Todos los comerciantes han detenido sus labores, se han dado un tiempo y han caminado hasta los exteriores del Congreso de la República. Actualmente hay 4 representantes de Mesa Redonda quienes ya han ingresado al interior del Congreso de la República para conversar con el presidente del Poder Legislativo, Eduardo Salguana. Próximamente pues tendremos mayores novedades respecto si es que se han llegado a algún acuerdo. Vamos a intentar conversar con uno de los representantes de las galerías de Mesa Redonda. Bienvenido a TV Perú. ¿Cuál es su nombre y a qué galería representa? Bienvenido a Yo soy Juan Silva de la Galería Comercial Bellas Artes, integrante de la Junta Directiva, acá el señor Víctor Gómez. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Ah? ¿Qué es lo que están manifestando? No, estamos solicitando la modificación a la ley, la 31980, porque no nos están considerando dentro de nuestra actividad económica. Ya, entonces eso, somos 150 locales que nos están dejando sin licencia. 150 galerías formales. No, 150 locales de nuestra galería. ¿De sus galerías? Sí, sí. Ya, ¿Cuántos trabajadores albergas? Tenemos un promedio de 5 trabajadores por local. Sí, así es. Estamos hablando de 600.000 personas. Han tenido que detener sus labores. Sí. Han detenido sus labores. Hemos ayudado para poder venir a pedir la modificatoria. Ahora, ustedes han intentado conversar, quizá, organizar, en este caso, planificar alguna reunión, en este caso, con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Ha tenido respuesta a las autoridades? Estamos apoyando a la asociación de galerías que están en Mesa Redonda, que ya están en la directiva en el Congreso, para plantear con forma conjunta que se modifique la ley. ¿Su galería qué rubros hay? Todo lo que es maletas, mochila, maletas y carteras. Ese es el rubro. ¿Cuántos trabajadores hay? Un promedio de 600. 600 trabajadores solamente en su galería. Sí, sí, sí. ¿Cuántas galerías hay en total en Mesa Redonda? En Mesa Redonda creo que hay 180 galerías. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Entonces, no puede ser posible que si no se modifique la ley, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Ya? Bien, vamos a intentar conversar quizá con algunos de los trabajadores que usted bien nos menciona que habitan o trabajan dentro de su galería. Estamos en vivo para TV Perú. Señora, usted es trabajadora de la galería. Yo soy una emprendedora, trabajo desde mi niñez. Acá en Lima he crecido desde chiquita, desde que mis papás eran ambulantes. ¿Cómo tienen que cambiar esa modificación al 980? ¿Qué pasa con los congresistas, con todos los trabajadores, emprendedores, importadores? Nos quieren cerrar, todo es injusto. ¿A dónde vamos a ir? Tienen que solucionarnos con los congresistas, si no, todos nos vamos a levantar con fuerza, si no, nos vamos con todos. Eso es todo lo que yo quiero, que nos escuchen en el Congreso, nada más. Eso es todo. Listo.
Muchas gracias, señora. Sí. Hoy hemos dado inicio a nuestro reclamo por tanto abuso que está cometiendo tanto el gobierno central como el Congreso y la Municipalidad de Lima. Nosotros somos empresarios que estamos muy bien organizados, tenemos un RUC, pagamos impuestos y el atropello que cometen estas autoridades está a vista de todos. Cada día, entre gallos de medianoche, sacan leyes como esta ley que ahora han sacado para perjudicarnos y darnos prácticamente, pisotear nuestros derechos después que nosotros hemos trabajado en este sector más de 30, 40 años. Y no vemos justo esto. Ellos han comenzado a cometer atropellos en todo sentido. Ahora se han metido con nosotros. Queremos que nos apoyen. Gracias, señora. El pedido, Omar, compañeros, de todos los comerciantes de mesa redonda, quienes se ven afectados por esta ley que piden su derogación. Estamos hablando de la 31980, la cual limita el número de actividades comerciales en mesa redonda a solo 4 tipos: venta de artesanías, libros, restaurantes y hoteles. Retornamos a Estudios Centrales con esta información. Listo, Vanessa, muchas gracias. Bueno, por el momento, esta medida de fuerza se va tornando pacífica y luego nos preguntamos por qué salen a las calles, ¿no? Porque se ven perjudicados en su economía si es que cierran los demás rubros que no sean hotelería, gastronomía, librería o artesanía, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Nos vamos, amigos, a una pausa. Cuando retornemos les vamos a contar lo que ocurrió en un penal de... Sin duda que ha sido un día bastante cargado. Alejandro Toledo Manrique estuvo al borde de las lágrimas. Hemos escuchado sus declaraciones. Hubo un equívoco, llamémosle un equívoco, respecto al mando número 2 de Sendero Luminoso. Nos han contado el cuento que Sendero Luminoso ya no existe y ahora resulta que aparece el mando número 2 de Sendero Luminoso. Sería además algo no cierto. Seguramente que falta información. El Poder Judicial ha dispuesto que se mantenga en custodia. Veremos qué es lo que sucede y lo estaremos comentando también en este canal. Luego de ello, se dio en algo en la ley del crimen organizado, en algo. Pero es evidente que los parlamentarios se protegen mucho y que no quieren conceder demasiado. No quieren modificar en absoluto nada. Pero tal y conforme van las cosas y Mesa Redonda ha ratificado la inconformidad de la población, tal y conforme se van desenvolviendo los hechos, vemos que el temor de la sociedad se viene perdiendo y que no tiene temor de salir a las calles, de protestar, de hacer arengas, exigiendo justicia para ellos y al mismo tiempo se deje sin efecto aquellas cosas que son arbitrarias y que limitan su libertad. Gracias por escucharnos y seguiremos adelante informando siempre con veracidad. Hasta pronto.